Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a inglés. Buenas noches, dice. Compañero Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis. Compañera Silvia, buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje, tareas, lo que ustedes pueden observar. Estamos con el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 5 gramática, con el tema número 1, que vamos a ver, en este caso, adverbios. En inglés son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea. Y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea para la presente semana, dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Los adverbios en inglés o adverbs son, ahí ustedes tienen que indicar qué son los adverbios, la conceptualización. Luego la actividad 2 dice, explique cómo formar los adverbios en inglés. La tercera actividad dice, escriba 2 oraciones que utilicen adverbios de negación. Esto tiene que estar las oraciones de español e inglés en todas estas actividades. La siguiente dice, escriba 2 oraciones que utilicen adverbios de afirmación, igual español e inglés, y escriban 4 adverbios irregulares, igual español e inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello deben utilizar en la parte superior de su hoja donde van a desarrollar la tarea, el rotulado de la misma, donde deben constar todos los datos que se les solicita. Una vez que ustedes han desarrollado en la parte superior, inmediatamente a continuación ustedes desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Para que su tarea esté acorde a lo que se les solicita, ustedes deben leer las recomendaciones, deben de leer igual la rúbrica de calificaciones. Y al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema adverbios de la semana 1 de fecha 26 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Esos son los tiempos y los intervalos en los cuales tienen que presentar ustedes estas actividades. Inician con el desarrollo de la presente tarea. A continuación, una vez que se les ha explicado qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea para la presente semana, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que ustedes tienen para la presente semana. Estamos en la Unit 5, estamos en la unidad número 5 con el primer topic, el primer tema, que son adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios en inglés o adverbs en inglés son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices a las oraciones. Además, existen tantos que cuantos más adverbios conozcan cada uno de ustedes, podrán mejorar su expresión oral y también escrita dentro del área de inglés. Y en este caso vamos a ver los adverbios en inglés y vamos a ver qué son los adverbios en inglés. Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y a otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califica o que infiere. Así, por ejemplo, en My mom walks slowly in the street, mi mamá camina lento en la calle, el adverbio slowly es el adverbio que califica al verbo walk, que es caminar. Entonces aquí tenemos, en este ejemplo tenemos la primera etapa. Dice, my mom walks slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. ¿Cómo camina en la calle? Lento. ¿Qué es lo que hace el adverbio? Describir en qué sentido desarrolla la acción el verbo. Entonces aquí en este caso el adverbio slowly califica el desarrollo de la acción que realiza el verbo, en este caso walk, que es caminar. En cuanto a adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es, por ejemplo, my teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremely, la determinación extremely, ese es el adverbio.
determina el nivel de impaciencia que tiene el maestro. Entonces aquí, obviamente, extremely es la parte, el adverbio que califica a un adjetivo. En este caso, en este caso, teacher como tal, la impaciencia del profesor, impatient. Entonces, extremely impatient. Entonces ahí tenemos la determinación en función de cómo impera, cómo funciona en esta otra etapa. Y en el caso de los adverbios que califican otros adverbios, un ejemplo es the concert tickets are almost full sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados por completo. En este caso, almost es, en este caso, que se traduce al español como casi, modifica a fully, por completo o completamente. Entonces, ahí tenemos la determinación en los tres casos. Cuando los adverbios prácticamente califican a los verbos, en el siguiente caso, cuando los adverbios califican a un adjetivo, y en el último caso, cuando un adverbio califica a otro adverbio. ¿Cómo formar los adjetivos en inglés? Perdón, los adverbios en inglés. Aquí existe una serie de reglas gramaticales que nosotros vamos a ir viendo a partir de esta clase que son fundamentales en cuanto a la formación de los adverbios. Y mucho tiene que ver la última palabra, la última letra con la cual termina cada uno de los verbos, en los cuales al adjuntarle o al complementarle determinadas palabras se transforman en adverbios. Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras. Estas son las estructuras gramaticales en las cuales se transforman los adverbios. Tienen 5 formas diferentes para formarse o construirse un adverbio. Por ejemplo, el primero, con la determinación o con la terminación LI. Vamos a ver. La terminación más común consiste en agregarle LI a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. Por ejemplo, aquí tenemos el adjetivo bad, que es malo. Si yo quiero transformarle bad de adjetivo a adverbio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente yo le agrego la LI al final y obviamente se transforma a adverbio. Bad, adjetivo, se traduce como malo. Badly, como adverbio, se traduce de mala forma o malamente. Eventual es eventual. Eventually se le complementa con LI al final y es eventualmente. General, general. Generally, generalmente. Perfect, perfecto. Perfectly, perfectamente. Entonces, aquí nosotros vemos cómo los vamos construyendo. Wrong, equivocado. Wrongly, equivocadamente. Entonces, esa es la primera etapa, es la primera regla gramatical de las 5 reglas, las cuales nos permiten construir adverbios. En este caso, a partir de un adjetivo. Aquí tenemos los adjetivos bad, eventual, general, perfect y wrong. Como estos, hay una infinidad de adjetivos, los cuales tienen la posibilidad de transformarse a adverbios simplemente añadiéndoles las letras LI al final. En los adjetivos que terminan en Y, todos los adjetivos que terminan en Y, se cambia esta consonante por I y se le agrega la terminación li. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes. Tenemos en este caso hazy, que se traduce como fácil. La Y se elimina y nosotros le vamos a agregar ili al final, de tal manera que quedaría de la siguiente manera traducido a adverbio del adjetivo hazy, que significa fácil, hazily, fácilmente como adverbio. Speedy, veloz, speedily, se le aumenta la ILI al final y se le transforma como velozmente. Vamos al siguiente happy, que es feliz. Yo le quiero transformar a felizmente y le pongo happily. Le complemento al final con ili, le completo a la parte final. Lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Y de esa manera tenemos la segunda regla gramatical, la segunda estructura gramatical en cuanto a la construcción de adverbios a partir de adjetivos. A los adjetivos, en la tercera regla gramatical, a los adjetivos con terminación IC,
se les agrega una ica más el sufijo LLI. Este tipo de adverbios llevan doble letra, por ejemplo, vamos a ver en los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos athletic como adjetivo, que se traduce al español como atlético. ¿Cómo lo puedo transformar a adverbio? Simplemente yo le pongo la terminación LI, LLI al final y nada más. Athletic, atlético, athletically, atléticamente. Academic, académico, academically, le complementamos en la parte final ali y queda académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, esto se traduce al español como específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Entonces ahí tenemos igual la construcción de los adverbios a partir de un adjetivo. Obviamente que este adjetivo debe terminar en una C o en una IC, como está la mayoría de ellos. Por ejemplo, athletic, nosotros vemos que termina en IC, academic termina en IC, cabalistic terminan en IC, specific terminan en IC, tragic terminan en IC. Por lo tanto, para transformarle de adjetivos a adverbios, simplemente, ¿qué es lo que desarrollamos? ¿Cómo lo complementamos con las letras A, L, L, I? Ali. Y de esa manera se transforman. Se les acoplan a los adjetivos y de esa manera se transforman en adverbios. De athletic, athletically, de academic, academically, cabalistic, cabalistically, specific, specifically, tragic, tragically. Y de esa manera se transforman a adverbios. Otro de los modelos, otro de las reglas que podemos observar es a los adjetivos terminados en lisi, le sustituye dicha terminación por li, nada más. Por ejemplo, tenemos accesible, que es accesible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que hacemos es eliminar esta la última letra, la vocal, y le agregamos la Y. Es todo lo que nosotros vamos a hacer al final. Entonces, de accesible, accesible, accessibly, accesiblemente. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente eliminamos la última vocal. Flexible, flexible, flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable, honorably, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Y de esa manera nosotros podemos construir o transformar adjetivos que terminen en en la vocal y obviamente ser reemplazados por la Y y transformarse a adverbios. Existen adverbios irregulares que se escriben igual que el adjetivo. Eso quiere decir que no hay ningún cambio. Tienen la misma estructura de palabra, tanto para los adjetivos como para los adverbios. Por ejemplo, pero esos obviamente son pocos, no son muchos. Por ejemplo, tenemos early, que puede ser como adjetivo temprano, pero early como adverbio puede también significar tempranamente. Fast, como adjetivo rápido, pero como adverbio rápidamente. Good, bien, como adjetivo, pero good también puede significar como adverbio buenamente. Late, tarde, pero late también puede significar como adverbio tardíamente. Straight, directo, como adjetivo, pero como adverbio puede significar directamente. Eso quiere decir que la estructura de la palabra no tiene ningún cambio, como en los anteriores casos, y en este caso mantienen su estructura, tanto para los adverbios como para los adjetivos. No existe ningún cambio. Entonces, pero estos son pocos, hay que tener mucho cuidado, hay que igual aprender cada uno de ellos. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés.
Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías. Eso quiere decir que existen 9 categorías de adverbios en inglés. Hay que tener mucho cuidado con cada uno de ellos porque cada uno tiene una estructura diferente. A continuación vamos a encontrar una breve explicación de cada uno de ellos acompañada de una tabla con los más comunes, además de ejemplos que obviamente les acompañan a cada uno. Y dentro de esta primera etapa vamos a ver los adverbios de afirmación, los de negación y los de certeza. Esos son los primeros adverbios que nosotros vamos a tratar en la siguiente etapa. Estos adverbios sirven para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes dentro de estos adverbios de afirmación, negación y certeza son los siguientes. Tenemos en primera instancia los adverbios de afirmación. Por ejemplo, tenemos certainly, que se traduce al español como ciertamente. Definitely, como definitivamente. Indeed, de hecho o efectivamente. Likely, probablemente. Naturally, naturalmente. Obviously, obviamente. Si ustedes ven, cumple la regla gramatical y simplemente de agregar en la parte final li al adjetivo para transformarlos en adverbios. Esa es la primera etapa. Vamos a ver, tenemos of course, que si se traduce al español, por supuesto. Tenemos perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. En cuanto a los adverbios de negación, aquí nosotros tenemos los adverbios que nosotros, por lo general, hemos venido usando cuando estábamos estructurando las oraciones negativas. Y vamos a ver uno de ellos y también otros adicionales que también se los utiliza. Por ejemplo, tenemos no, que es el not. El not es un adverbio de negación. Es adverbio cuando es una respuesta a algo y se traduce como no. El not es un adverbio de negación y se traduce al español como no. Never es también un adverbio de negación y se traduce al español como nunca. Not at all, que es para nada, también obviamente es un adverbio de negación. Ejemplo de estos tenemos las siguientes oraciones. Tenemos I didn't accept the bribe. Naturally, dice no acepté el soborno naturalmente. Entonces aquí estamos, en este caso, estamos utilizando el adverbio de negación en cuanto a una actividad que no se realizó. En este caso, este not está contraído con el verbo did. Did not en la forma larga, pero en la contracción didn't, en este caso tiene el adverbio de negación not. Completado o fusionado al did como auxiliar verbal. La siguiente tenemos I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante, dice. Entonces tenemos el otro adverbio de negación, obviamente utilizando never, never como nunca. Se traduce al español como nunca, como nunca. Como ellos ustedes pueden utilizar y pueden ver, siempre hay que tener mucho cuidado cuando ustedes, por ejemplo, vean esta característica que tenemos aquí y que lo voy a subrayar de color verde. Cuando ustedes vean esta N, esta comita arriba que es un apóstrofe y la letra T, esto automáticamente es una negación. Prácticamente está contraído el auxiliar verbal didn't con la negación not. Did not. Entonces, ahí nosotros tenemos esta función y de hecho está utilizado el adverbio de negación not. Entonces dice, I didn't accept the bribe naturally. No acepté el soborno naturalmente. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de adverbios, los cuales nosotros es importante, hemos visto los tipos de adverbios, cómo se transforman las reglas gramaticales, las 5 formas de transformar o las 5 maneras de transformar de adjetivos a adverbios, de acuerdo a la estructuración, a la letra con las cuales obviamente termina cada una de estas palabras. A continuación vamos a reforzar un poco más el desarrollo del presente tema y vamos a ver los adverbios en inglés un poco más, vamos a ver qué son, vamos a ver cuáles son las características fundamentales y vamos a ver fortaleciendo un poco más la estructura teórica en cuanto a la función de utilización de cada uno de estos adverbios que son fundamentales dentro del idioma inglés.
Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del el elemento que califican. Así, por ejemplo, habíamos visto my mom walk slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. Slowly es el adverbio que califica directamente al verbo walk, les indicando en qué sentido camina. Si es rápido, si es lento, cómo es la forma que camina. En cuanto a los adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es my teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremely, extremadamente determina el nivel de impaciencia que tiene el maestro y nosotros esto ya habíamos visto anteriormente. Y en el caso de adverbios que califican otros adverbios, un ejemplo es the concert tickets are most fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados por completo. Dice en este caso almost, casi modifica a fully, que lo acompaña por completo. Entonces aquí tenemos una de estas determinaciones. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? Ya habíamos visto, los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que pueden encontrar a continuación. Para los adjetivos terminados en LI, la terminación más común consiste en agregar LI a los adjetivos para transformarles en adverbios. Por ejemplo, aquí tenemos bad, que es lo que hacemos, simplemente le agregamos a bad LI al final y la transformamos en badly. Si bad es malo, badly es mala forma o malamente. Eventual, para transformarle a adverbio, eventually, en este caso se duplica la L al final y esto lo transforma en eventualmente. General, general, generally, generalmente. Perfect, perfecto, perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado, wrongly, erróneamente. ¿Cuál es la función cuál es la determinación? ¿Por qué se tiene que utilizar adverbios dentro de oraciones, dentro de estructuras gramaticales? Esto es importante para que no exista una redundancia en cuanto a terminologías y se los utiliza con la finalidad de dar una mejor estructura a escritos científicos, a escritos estructurales, los cuales necesitan de una minuciosidad en cuanto a la determinación del uso de palabras. ¿Qué es lo que hacen los adverbios? Aparte de calificar, aparte de determinar a verbos, perdón, de adjetivos, a verbos y también a otros adverbios, también lo que hace es dar una flexibilidad en cuanto al contexto de un escrito, con la finalidad de que no exista la repetición agotadora de determinadas palabras. Ustedes verán que prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces en cuanto a las reglas ortográficas, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente se agrega o se quita determinadas letras y se transforman de adjetivos a adverbios. Tienen determinada similitud, pero en sí, en el contexto gramatical, todos ellos tienen una transformación diferente, tienen una transformación en cuanto al significado de la palabra. Entonces, le dan otro nuevo contexto, le dan otro nuevo direccionamiento en cuanto al significado mismo de la palabra. La siguiente etapa dice, en los adjetivos que terminan en Y se cambia esta consonante por la I y se agrega la terminación li. Por ejemplo, hazy. ¿Qué es lo que hicimos? Hazy se elimina la Y y se le aumenta ili al final y de tal manera que quedaría hazily. Hazy, fácil, hazily, fácilmente. Speedy, veloz, speedily, velozmente. Happy, feliz, happily, felizmente. Lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Entonces, no es lo mismo decir tú eres perezoso que decir el trabajo lo haces perezosamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el adverbio? Describir la forma en que se ejecuta la acción, la forma como se lo va desarrollando dentro de una oración, por ejemplo. La tercera actividad, a los adjetivos que terminan en ICE se les agrega una ICA más el sufijo ILI para poderlo transformar en adverbios. Ojo, este tipo de adverbios llevan doble L, siempre se duplica la L. Por ejemplo, de athletic, que como adjetivo significa atlético, como adverbio significa atléticamente. Eso es athletically.
Athletically como adverbio, eso se traduce al español como atléticamente. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalístically, cabalísticamente. Specific, específico, specifically, específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Otra de las características es a los adverbios terminados en lisi les sustituye dicha terminación por li. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos accessible, que es accesible. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente lo que hacemos es eliminar la última vocal y le colocamos la Y. Por ejemplo, tenemos accesible, accesible, accessibly, accesiblemente. Flexible, flexible, flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable, honorably, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Eso en cuanto a estas determinaciones. Vamos a ver la siguiente etapa en cuanto a la determinación de la transformación de adjetivos a adverbios. Existen adverbios irregulares que se escriben igual tanto en la forma para el adjetivo como la forma del adverbio. Entonces, como ellos existen un número no tan reducido dentro del idioma inglés, pero sí es importante conocer cada uno de ellos, cómo funcionan, cómo se desarrollan, cuál es la actividad que obviamente tienen, la funcionalidad que tienen cada uno de estos en el desarrollo del sentido que debe tomar la palabra. Dentro de esto, uno de los ejemplos podemos ver, por ejemplo, early, que es temprano como adjetivo, pero early también es tempranamente. Fast, rápido, este adjetivo fast, nosotros incluso le hemos visto en la película Rápido y Furiosos, en la portada, ahí está la determinación de fast. Fast es rápido, pero como adverbio es rápidamente, tiene la misma estructura. Good, good nosotros de buenos o bien, nosotros lo utilizamos para saludar. En los greetings, en los saludos, ahí utilizamos bastante good, que es un adjetivo. Good morning, good afternoon, good night, good evening, como ustedes, dependiendo del lugar que en el momento que vayan a saludar. Este good se traduce como adjetivo bien, pero como adverbio también se puede transformar en buenamente en el momento de traducirle. Late es tarde, late también se traduce como adverbio como tardíamente. Strain directo, strain también significa directamente en función de adverbio. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar a los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos de las siguientes 9 categorías que tenemos dentro de esta estructura. Vamos a ver. Sin embargo, es posible clasificarlo en las siguientes 9 categorías. A continuación vamos a encontrar una de las 9 explicaciones de cada una, acompañada de una tabla con los ejemplos más comunes. Y vamos a ver la primera, adverbios de afirmación, negación y certeza. Los que afirman, cuando ustedes van a afirmar alguna cosa, cuando ustedes van a negar algo y cuando ustedes tienen la certeza de que algo va a ocurrir, por ejemplo. Entonces aquí tenemos los adverbios de afirmación. Tenemos certainly, que es ciertamente, definitely, definitivamente, indeed, de hecho o efectivamente, likely, probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente, of course, por supuesto, y este of course mucho utilizan dentro del idioma en inglés. Este es un tema, es una expresión que es bastante utilizada dentro del idioma inglés, la más utilizada, por decirlo de otra manera. Entonces, of course, se traduce por supuesto, prepares, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. En cuanto a los adverbios de negación, prácticamente son 3, son sumamente fáciles, son sumamente sencillos. Por ejemplo, tenemos not, que se traduce como no, never, como nunca, not at all, para nada estuve ayer en clases, por ejemplo. Ahí yo utilizo not at all en este sentido. Never,
Ya vamos a ver la oración. Nunca, en este caso ya habíamos visto, nunca he comido en este restaurante. Es una de las actividades que también se puede utilizar dentro de estas estructuras gramaticales. Entonces, dentro de los ejemplos que podemos ver, tenemos I didn't, que habíamos dicho que está contenido el not justamente aquí. Obviamente, esto permite hacer el idioma inglés, fusionar o contraer palabras con la finalidad que exista una ductibilidad en cuanto al funcionamiento del idioma inglés. En este caso, I didn't accept the bribe naturally, no acepté el soborno naturalmente. Y de hecho nosotros tenemos aquí un adverbio de negación, que es el principal del cual estamos hablando, pero también tenemos otro adverbio, en este caso de certeza, en este caso naturally, que es naturalmente. Entonces es un adverbio de certeza. Tenemos dos utilizaciones de adverbios dentro de esta oración. En la siguiente tenemos I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. Tenemos el segundo adverbio de negación, en este caso never, que se traduce como nunca. I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en este restaurante. Y para las próximas clases nosotros ya veremos los adverbios de duración y veremos los otros 9 tipos de adverbios que nosotros tenemos y la transformación y cómo se construyen cada uno de ellos. Esta es una de las primeras etapas en cuanto al aprendizaje de los adverbios que nosotros tenemos en el idioma inglés. De esta parte llegamos ya a la final de la presente clase. Les deseo que tengan éxitos en el desarrollo de las actividades. Como esta es nuestra última clase correspondiente a este año, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz y venturoso 2024, que todos los objetivos y los proyectos que ustedes se han planteado se cumplan en este nuevo periodo, en este nuevo año que tenemos, en este nuevo 2024, y que obviamente alcancen los objetivos que ustedes se han planteado al desarrollar las actividades dentro de la institución educativa. Así que, señoras y señores, un fuerte abrazo, que tengan un feliz año nuevo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.